se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes esta aportación y en donde me gustaría iniciar con lo siguiente. Hace unos días una persona muy bien intencionada, no quiero decir que fue malintencionada en su comentario, al contrario, lo agradezco mucho porque siempre invito a las personas a dejar su comentario al respecto, pero decía algo interesante, que bien pudiera parecer que Jimmy le estuviera dando una extensión de publicidad o de promoción a la campaña de la JW en sus vídeos. Sin embargo, bueno, utilizo los vídeos de la JW no con la finalidad de darle una promoción a este grupo de coerción o a esta secta coercitiva. No, al contrario, la finalidad es dar una información sobre aquellos puntos que esta estructura religiosa o sectaria llamada los Testigos de Jehová establece para un tema de enseñanza para sus mismos miembros o adeptos. Esto indica en un momento dado que los Testigos de Jehová, este es un dato bien interesante, que los Testigos de Jehová, el liderazgo específicamente, quien representa o llega a ser algo muy importante en la mente de cualquier adepto testigo de Jehová, representa como una imagen muy parecida a la deidad que según ellos adoran o les sirven fielmente. Pero hay que reconocer algo, los testigos de Jehová, incluso una de las dos preguntas que hace el cuerpo gobernante o que establece el cuerpo gobernante para aquellas personas que se dedican a través del bautismo en agua, es el de aceptar que el cuerpo gobernante es el canal o el medio por el cual Jehová distribuye el alimento espiritual y por el cual también estos, es decir, el cuerpo gobernante, exigirá en todo momento una obediencia plena, de tal manera que una vez que la persona se ha dedicado, es decir, se ha hecho testigo de Jehová a través de bautismo por medio del agua, lo que se logra con esto es que la persona ahora quede subordinada en su totalidad. La persona pierde su propia individualidad, la persona ya no tiene la capacidad por sí mismo de poder decidir, porque ahora formará parte, como lo he dicho ya en otras ocasiones, de una colectividad. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que expone este señor Roberto Lucioni, que es parte del corporativo de la Watchtower allí en Warwick. Y vamos a entender un tema muy interesante, porque esta es una inducción por parte del corporativo o también del cuerpo gobernante. Sabemos que son dos cosas totalmente diferentes para la obediencia total. Así es que van a poner como ejemplo lo que hizo Jesús, pero me llamó la atención algunos puntos muy importantes acerca de los que también ustedes se percatarán y posiblemente les dé risa, al igual como le sucedió a un servidor. Así es que con esto vamos a iniciar este análisis. ¿Qué es más importante? ¿Finalizar una tarea o la manera en la que hacemos las cosas para completarla? El texto de hoy usa el día de expiación para ayudarnos a ver que la manera en la que Jesús vivió su vida fue mucho más importante que entregar su vida para salvarnos. Pues bien, este punto lo considero de mucha importancia poderlo mencionar o incluso no explicar, sino compartir con ustedes lo que puedo entender y lo que puedo analizar. Dice aquí que más que la salvación o más que el sacrificio, porque pues según el Nuevo Testamento está referenciado teológicamente al tema de la salvación de la humanidad, ya que según el Génesis la humanidad cayó en pecado después de esta rebelión humana. Entonces las perspectivas de vida quedaban limitadas, obviamente, y puede parecer un tanto tonto lo que voy a decir, quedaban limitadas ante la muerte. Entonces el sacrificio redentor de este Jesucristo, de este Señor Jesús, tal como lo menciona la Biblia, pues es el de otorgar de nueva cuenta el tema de la vida eterna, aquello que perdió la humanidad en primera instancia. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, un dato interesante, aquí sí es importante. Dice que para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Una vez que, según
se llevaron a cabo ya, según, más de 6.000 años en donde la humanidad, donde también, según, tiene el tiempo de existencia sobre la tierra y tiene el tiempo exactamente en que se llevó a cabo la rebelión allá en Edén. Entonces ahora se ha quedado comprobado de que la humanidad no puede vivir separada de la gobernación de Dios, de la dirección de Dios. Entonces, eso es lo que explica la Biblia, lo que explican los religiosos, lo que explican los líderes religiosos con base a este libro denominado la Biblia, que es el libro sagrado para el cristianismo. Sin embargo, los testigos de Jehová no son la excepción. Entonces, lo que explica Roberto Lucioni es que más importante que la muerte de Jesús es lo que él hizo en la tierra. De tal manera que siento que por aquí ya comienza a sacar, por así decirlo, la casta, la información. Así se dice en México cuando dicen, ¿a dónde vas con esta información? Eso es como sacar la casta. ¿Qué es lo que quieres realmente llegar? ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Entonces, vamos a ver poco a poco por qué dice esto Roberto Lucioni, por qué es más importante lo que hizo Jesús en la tierra más que el sacrificio redentor del tal Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Jesús en su vida y en su ministerio fue una respuesta al desafío de Satanás. Y Jesús demostró que hacer las cosas a la manera de Jehová es la forma correcta de vivir. Con su manera de vivir, Jesús apoyó la soberanía de Jehová, y por eso el sacrificio que hizo fue aceptable para Dios. ¿De qué maneras apoyó o vindicó Jesús la soberanía de Jehová? ¿Y cómo podemos imitarlo al cumplir con nuestras tareas? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero vamos a centrarnos en 3 maneras. Pues bien, este punto es muy importante y quiero subrayarlo, ya que hablar acerca de Jesús es hablar acerca de él desde 3 puntos de vista. Hablar de él acerca de su vida real, hablar acerca de él de la historia documentada y por otro lado hablar acerca de él desde el punto de vista teológico. Antonio Piñero, quien es, como ya, bueno, creo que no lo comenté, Antonio Piñero, quien es un filólogo, catedrático e investigador de la vida de Jesús, e incluso un tanto de historia acerca del judaísmo para poder entender la vida de Jesús, da a exponer o da a entender estos 3 puntos importantes que ya mencioné. Antonio Piñero, por ejemplo, dice que no tenemos una documentación como una autobiografía acerca de Jesús. Entonces, de tal manera que se descarta en todo momento esta posibilidad. ¿Qué es lo que nos resta? Nos resta, por ejemplo, la historia documentada acerca de la vida de Jesús. Y para esto tenemos las siguientes fuentes. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También tenemos el tema del evangelio apócrifo de Tomás. Se le denomina como gnóstico de Tomás. Y también tenemos, por ejemplo, otras fuentes que son un tanto de historiador, como Flavio Josefo en el año del 93, de la era cristiana, y también de Tácito, el historiador romano Tácito, en el año 110, que se puede decir que es al siguiente siglo. Él habló acerca de la crucifixión, acerca de Jesús. Estas 3 maneras de ver, incluso, me falta acerca de entenderlo a través de la investigación o la documentación teológica, que sería básicamente entender los evangelios. Sin embargo, algo interesante que menciona Antonio Piñero es acerca de que si queremos entender la vida de Jesús desde el punto de vista teológico, es entender la parte sublime de los relatos de los evangelios. La parte sublime o el término sublime se refiere a aquello que es, por ejemplo, común y que es elevado a lo sobrenatural, o incluso aquello que es exaltado como sobresaliente, como aquello que se despega de la realidad. Es como hablar de la fantasía que se despega de la realidad. Puedo diferir un tanto de Antonio Piñero, puesto que él dice y comenta que Jesús en un momento dado tenía el don de sanación y el don del exorcismo. Para un servidor, el tema del don de sanación y el don del exorcismo pudiera estar un tanto implicado con el tema de lo sublime, es decir, con aquello que se quiere exaltar y no caer en la realidad.
es decir, caer en la fantasía. ¿A qué me refiero? Ya en algún tiempo hablé acerca de los rasgos apocalípticos de algunos libros, en donde, por ejemplo, se menciona acerca de bestias que salen del mar, o aquellas bestias que están paradas cerca de los ríos, u hombres que hablaron con ángeles o que lucharon con ángeles. Es decir, todos aquellos rasgos que refleja el libro de Apocalipsis. Es por eso que de ahí se deriva el tema de rasgos apocalípticos, aquello que está muy disparatado de la realidad o de lo que nuestros ojos pueden ver día a día y que representan la realidad, es decir, las fantasías que se despegan de la realidad. Entonces, en este caso, Antonio Piñero lo menciona también como un tema meramente sublime. Ahora bien, cabe mencionar lo siguiente. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque para un servidor, lo que relata la Biblia acerca de convertir el agua en vino, acerca de aliviar a una mujer simplemente por tocarlo en su prenda, de su fluido menstrual. Otro, por ejemplo, el de levantar a los muertos, como la hija de Jairo, o como el hijo de la viuda de Naín, o como su propio amigo Lázaro, del cual relata la Biblia, o como por ejemplo el de caminar sobre el agua, para mí marcan temas meramente apocalípticos o sublimes, tal como lo dice Antonio Piñero. Él lo considera como el don que tenía Jesús, pese a ser judío, de poder lograr precisamente estos temas o incluso el de poder expulsar demonios de los cuerpos de las personas. Cuando llegó a este punto Antonio Piñero, por ejemplo, me hace recordar o me rememora en mi mente el tema de los curanderos de Catemaco, o también conocidos como los brujos de Catemaco, que son muy conocidos internacionalmente por hacer limpias y por hacer algunos trabajos que se les piden. Realmente no me gustaría meterme mucho más allá del tema, pero al final de cuentas me hizo recordar precisamente este tema, los dones que tienen estas personas llamados brujos de Catemaco, en relación a lo que él decía de Jesús, del don que tenía de curar y el don que tenía de exorcizar, así textualmente, a las personas, es decir, de expulsar los demonios de sus cuerpos. Pero bien, el punto aquí es que estas tres formas son las que implica en un momento dado entender la vida de Jesús. La primera, que es la de la historia real, no se tiene disponible, no hay una autobiografía por parte de él, y que incluso pudiéramos decir que la historia bíblica no tiene un aspecto cronológico para poder entender qué sucedió primero y qué sucedió posteriormente. De tal manera que la Biblia es como un escrito de corrido en el cual cada persona tendrá la labor de poderlo acomodar a su manera, y si lo quiere tomar como un tema de enseñanza, pues de él o de ella dependerá el de poder acomodarlo de acuerdo a sus necesidades. Pero bien, en fin, sigamos con este análisis que estará muy interesante en relación a lo que ya comenté. La primera. Jesús hizo lo que Jehová le mandó hacer y no lo que él quería. Como sabemos, Jesús podía calmar tormentas, curar a las personas, alimentarlas, así que él pudo haber Dicho, sí, voy a predicar, pero también voy a concentrarme centrarme en ayudar a la gente. Voy a socorrer a los necesitados, sanar a los enfermos y ayudar a los pobres. Y creo que según los relatos de la Biblia lo hizo. Vamos, era como hablar de una filantropía por parte del tal Jesús, pero que no tenía dinero. Por cierto, un dato interesante que dice Antonio Piñero es que en el caso de Jesús era considerado como el carpintero, aquella persona que se dedicaba a una obra, posiblemente a armar casas, posiblemente. No se sabe realmente si Jesús tenía una mujer, y que incluso en su ministerio, pese a que lo siguieron en su ministerio 3 mujeres que le servían con su propio dinero, no se sabe exactamente si Jesús hubiera tenido una mujer y que se hubiera dedicado, como decimos los mexicanos, en cuerpo y alma, a ese servicio sagrado que él tenía en su mente. De tal manera que también se revela, por ejemplo, que sus discípulos, algunos de ellos estaban casados y que habían dejado a sus propias esposas para seguir o por seguir a Jesús.
Esto es muy importante, ya que incluso en la actualidad muchos judíos que están dedicados a la oración, como le llaman ellos, están totalmente dedicados de forma literal. Y quienes trabajan digamos, en sus familias son las mujeres las que llevan el sustento a la familia y no el hombre como tal. Esto es un rasgo distintivo de aquellos judíos conservadores, incluso hoy día, que están dedicados a la palabra, ¿sí?, dentro de las sinagogas. También sabemos que la gente quiso hacerlo rey. Él pudo haber dicho, bueno, voy a dejar que me hagan rey. Así podré solucionar algunos de los problemas que tienen. Sabemos que la gente quiso hacerlo rey. Él pudo haber dicho, bueno, voy a dejar que me hagan rey. Así podré solucionar algunos de los problemas que tienen. Hacer rey a Jesús. Esto me parece un tanto fantasioso, un tanto infantil el tema, y les voy a decir por qué. Esto estaba fuera de contexto de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que era Palestina estaba dominado por el Imperio Romano, era una provincia prácticamente. Entonces, tanto, digamos, estas tres zonas, Samaria, Judea, Galilea, incluso Idumea también, estaban prácticamente incorporadas como provincias al Imperio Romano. De tal manera que ¿quién podía hacer rey a un individuo que únicamente lo que pretendía era hablar acerca de Moisés, enseñarle a la gente acerca de lo que ellos consideraban como la palabra importante, la palabra inspirada, en el cual documentaban toda su información a través de la Torá? Entonces, no se puede decir exactamente o con certeza de que él quería ser rey en un momento dado, puesto que había una línea que seguir, había procedimientos que perseguir. Es más, ¿cómo era posible que Jesús, dentro de aquellas personas o con estas personas que en un momento dado lo seguían porque lo escuchaban, lo pudieran hacer rey, ya que Israel no contaba con un ejército? Vamos, esto es totalmente infantil. Entonces, quien realmente tenía el poder y el dominio era Roma. Ahora, en el caso de Jesús era considerado como un sedicioso, ya que él, al predicar el reino de Dios, tal como lo menciona la Biblia, prácticamente desechaba en todo momento a las personas que no eran judías. Y para esto no se incluía a ningún romano que hubiera ocupado alguna propiedad o estuviera viviendo dentro de Jerusalén o algunas de las ciudades de Palestina. De tal manera que Jesús era motivo por el cual se iba de ciudad en ciudad, porque era perseguido por Roma por ser un sedicioso, por ser como un delincuente, y murió como un delincuente. Entonces, lo que dice Roberto Lucioni respecto a este tema se me hace tan infantil que realmente no concuerda con la realidad histórica. Y Jesús quería mucho a los niños. Y a la... O incluso, disculpen la interrupción, o incluso con la historia documentada, tal como lo dice Antonio Piñero. Y a la gente le gustaba cómo enseñaba. Jesús pudo haber pensado, sí, voy a predicar, pero también voy a dedicarme a establecer escuelas en las que les pueda enseñar a los niños sobre Jehová. Primero, los judíos no utilizaban el nombre de la deidad como tal, Jehová o Yahvé, no lo utilizaban definitivamente. Es muy sabido que los judíos habían perdido la pronunciación correcta de la deidad a través de la historia. ¿Será que realmente en la historia existió el nombre de la deidad o será simplemente un tema de leyenda? En fin, no es el punto a tratar en estos momentos. Sin embargo, recordemos aquella atalaya en donde hablaba acerca de este monje Dominicus, quien realmente insertó para el año 1270 el nombre de Jehová dentro de las escrituras o dentro de este libro denominado la Biblia. Pero por otro lado, volvemos al punto, Jesús no era un filántropo que tuviera dinero, porque él tenía únicamente como un oficio ser carpintero, y que al parecer lo que muestra la documentación histórica es que él realmente era un judío extremista, que posiblemente era considerado como un maestro en la ley,
¿sí? Pero no iba más allá, no era una persona de dinero, tal como la familia del cual provenía Pablo. Entonces, cabe destacar el hecho que entonces lo que dice Roberto Lucioni no es tan certero y que de nueva cuenta cae en la indocumentación. Así es correcto, indocumentación o la falta de documentación. Jesús pudo haber hecho todo eso. ¿Pero qué hizo? Vayamos a Lucas, capítulo 4, versículo 43, y veamos lo que Jesús le dijo a la gente cuando le pidieron que se quedara para que los ayudara. Lucas 4:43. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Según Antonio Piñero, hubo una pseudoepigrafía para los evangelios entre los siglos II y III, antes de que se estableciera el cristianismo como una religión oficial. Que por cierto, un dato interesante, este investigador que me pareció sus aportaciones sumamente interesantes, también muy de relevancia, yo diría, es que Jesús nunca tuvo en la mente, imagínense, un judío extremista nunca tuvo en su mente la idea de crear una nueva religión, una forma de adoración o un sistema religioso. No, no lo tenía para nada. Así como no era altruista, no era filántropo, tampoco tenía en su mente la idea de crear una nueva religión. Él era un judío extremista que en un momento dado predicaba a aquellas personas que eran judíos de nacimiento y predicaba la ley y estaba en contra del sistema romano, del gobierno del Imperio Romano. Sin embargo, el hecho de que él no se quedara en una ciudad o no se pudiera quedar en una ciudad era el motivo por lo que ya comenté anteriormente, es que él era una persona perseguida, era una persona considerada como un sedicioso hasta que lo lograron capturar. Interesante. Jesús nunca perdió de vista la razón por la que vino aquí a la tierra. Él siempre se concentró en hacer lo que Jehová le dijo que hiciera. ¿Cómo podemos imitar a Jesús al hacer nuestra labor? Cuando hablamos de los aspectos teológicos, es aquello que incluso no concuerdan con la historia. Para la historia, hace mucho tiempo, se pudiera decir que en el 2002-2003, estando en casa de mis padres, porque ahí vivía, mi madre tenía muchas enciclopedias y me acuerdo que en alguna ocasión me dediqué a buscar sobre la vida de Jesús en las enciclopedias. En realidad, no encontré absolutamente nada. Vamos, ¿por qué? Porque solamente es en los evangelios en donde se encuentra una historia documentada, o como ya comenté, por parte de Flavio Josefo y por parte de Tácito, pero de ahí en fuera no existe una documentación histórica en relación a este personaje que fue el que fundó, según el cristianismo, pero que también Antonio Piñero, como ya comenté también anteriormente, él no lo hizo, no tenía en su mente esta pretensión de hacer una fundación de un movimiento religioso denominado el cristianismo. Es más, el término Cristo es un término que se relaciona con ungido, de ungimiento. Y hay que recordar que incluso en el caso de aquellas personas que fueron designadas según la Biblia, ungidas por aceite para llevar a cabo una función u objetivo, pues prácticamente era como, o sería como si fueran Cristos. Entonces, realmente el tema cristianismo no fue relevante, ni fue importante, ni lo enseñó, ni lo promovió el tal Jesús. Temas interesantes, amigos. Bueno, lo cierto es que la organización podría hacer muchas cosas buenas. Hacer más labores de socorro, ayudar a los pobres, enseñar, o sea, establecer escuelas para enseñarle a la gente, o muchas otras cosas. Obvio, y esto no lo va a hacer. Porque sabemos que un corporativo lucrativo, como lo que representa el corporativo de la Watchtower, es únicamente hacer dinero para su propio beneficio, la explotación de sus propios adeptos a través de la obra barata, la mano de obra barata, la utilización de sus recursos para comprar propiedades y posteriormente venderlas y no dejar ninguna utilidad o ninguna ganancia para aquellas personas que lucharon muy fuerte. Obviamente detrás de esa mentira que todo lo que hacen es para la deidad, pero obviamente que el corporativo de la Watchtower nunca se postulará como de filantropía. La única fundación que tiene el corporativo de la Watchtower, que es Henrietta Riley, únicamente sirve para poder
desviar el dinero y para recibir las utilidades precisamente de esas grandes inversiones, tema que ya es sabido actualmente. Y si tenemos una nueva idea, no hay nada de malo en proponérsela a nuestro superintendente. Pero la pregunta es, ¿será aceptada? Obviamente que no. Es interesante saber que el corporativo de la Watchtower, y especialmente si hablamos acerca del cuerpo gobernante, se ha postulado como un ídolo. Un ídolo que manda, que indica, que dice y que no acepta ninguna sugerencia porque solamente ellos tienen el poder, el mando, tienen la solución y tienen también la posibilidad de cambiar enseñanzas, ahora llamadas como las nuevas luces. Entonces una persona, un adepto, una persona común y corriente, no tendrá ningún derecho, ninguna capacidad, pero tampoco ningún poder de poder decirle al cuerpo gobernante que aquello está bien, pero que tampoco aquello está mal. Tampoco lo podrá decir. Pero ¿qué haremos cuando se tome una decisión? Seguimos las instrucciones que nos den. Hacemos todo lo posible por apoyar las decisiones que se tomen. Sí, respetamos lo que Jehová quiere que su organización haga y cómo quiere que lo haga. No se trata de lo que nosotros queremos que haga la organización, sino de lo que Jehová quiere que haga. Y con esto ya salió el peine, decimos en México, que indica de que definitivamente con esta idea en donde hacemos no lo que digan los hermanos, sino lo que diga la deidad. Entonces ya con esto lo solucionaron. Taparon aquello que en un momento dado pudiera llamarse como el criterio personal, la individualidad. Tú no puedes pensar diferente a los hermanos. Este es el grado de coerción al utilizar precisamente este tipo de engaños, de engaños, amigos, por ejemplo, en la mente de los adeptos a través de este tipo de vídeos. Es por ello que vuelvo a repetir, esta información basada en estos vídeos no es una extensión de campaña para la JW. Al contrario, es una crítica. Este canal es de crítica en contra versus Watchtower. No es en apoyo a este corporativo, para nada. Es crítica, totalmente. Por cierto, con el tema de la pseudoepigrafía, se ha de considerar de que la divinización del tal Jesús vino exactamente entre los siglos II y III, cuando se le comenzó a adicionar a aquello que estaba documentado de la vida de Jesús como un hecho histórico, elementos sublimes, es decir, de exaltación, aquellos elementos que le daban o le otorgaban poder a esa figura que habló acerca de la palabra en su momento, pero que en ningún momento él, válgase la redundancia, en ningún momento él pidió que se estableciera su sistema de enseñanza como una forma de adoración o como una nueva religión independiente del judaísmo. Entonces, podemos decir en todo momento que la creación del cristianismo no tiene nada que ver con una mente judía llamada Jesús. Veamos otro ejemplo. Jesús respetó el sistema que Jehová había establecido o había permitido que funcionara. Claro, Jesús podía ver la hipocresía, la corrupción y las deficiencias del sistema judío que existía en aquella época. Y aunque había otras cosas que funcionaban bien, eran solo temporales y pronto se acabarían. Pues al ser Jesús considerado como un judío extremista, pudiéramos pensar todo menos que él estuviera en contra del mismo sistema judío. Al contrario, él estaba en la posición o en la postura de defender incluso la Torá. Él era considerado como un fariseo en un momento dado, como un rabino. Ese es el término correcto, como un rabino. Entonces, podemos decir con esto que Jesús en ningún momento estuvo en contra del sistema judío. Él estuvo en contra del imperio romano sobre el sistema judío. Así de sencillo. La distorsión que ha generado el cristianismo en relación a cuál era realmente la pretensión que tenía Jesús, ha logrado tener estos resultados, como lo vemos ahorita. Y como lo vemos reflejado precisamente en las diferentes confesiones religiosas dentro del cristianismo. ¿Pero qué hizo Jesús?
¿Recordamos el relato de Mateo capítulo 8, versículo 4, cuando Jesús curó a un leproso? ¿Qué le dijo que hiciera? Que se presentara ante el sacerdote. Él sabía que el hombre ya estaba limpio, pero le dijo que siguiera las normas. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 se dice que Jesús estaba bajo la ley y él respetaba el sábado. Exacto. Con esto se demuestra de nueva cuenta que Jesús no estaba en contra de la ley y que no estaba en contra de ningún aspecto del judaísmo. Al hecho o desde el momento en que él comenta de que él estaba bajo la ley. Con esto podemos decir que Jesús no estaba en contra del judaísmo. Tampoco se puede pensar en la idea de que Jesús en alguna ocasión haya secado un arbusto diciendo que como no había dado frutos, entonces también se le abandonaba, se le secaba, dando a entender que el judaísmo no estaba dando frutos. Entonces, aquí me viene de nueva cuenta a la mente la idea de la pseudepigrafía, que la documentación original, pudo ser alterada en los siglos II y III antes de que se estableciera al cristianismo como una religión oficial. Pero seguramente usted tendrá una mejor opinión que la de un servidor. Ahora bien, sabemos que Jehová había establecido el sábado como algo temporal. Para que el pueblo entendiera que debía sacar tiempo para pensar en cosas espirituales. Jesús sabía cuál era el principio detrás del sábado. Él meditaba en asuntos espirituales todos los días y sabía que el sábado pronto acabaría. Pero respetó y obedeció esa ley. ¿Se han puesto ustedes a pensar a qué se debe este distanciamiento o este cisma que existe entre el judaísmo y el cristianismo? Obviamente, porque el judaísmo tiene su propia Biblia, por llamarlo de alguna manera, sus propios escritos considerados como sagrados. Sin embargo, hoy por hoy, el mismo judaísmo también ve un tema como si hubiera sido de competencia en su momento al crear un Nuevo Testamento, un testamento que de alguna manera no refleja en ningún momento los intereses del judaísmo y que difiere definitivamente de aquello que originalmente ellos enseñan, o primero aprenden y enseñan a través de la Torá y de los demás escritos sagrados. Entonces, es por ello que existe un tema de pugna y de intereses entre el judaísmo y el cristianismo hasta la fecha. Es interesante lo que leemos en Mateo 23:3 sobre los fariseos. Jesús dijo, hagan y cumplan todo lo que les digan. Él dijo que los obedecieran aunque no hacían las cosas bien. ¿Por qué? Porque eso era lo que Jehová quería. Jesús respetó el sistema que Jehová había establecido. Aún no había llegado el momento de cambiarlo. ¿Cómo podemos imitar a Jesús al cumplir con nuestras tareas? Y con esto, de nueva cuenta, lo que hace el cristianismo y las diferentes religiones que conforman al cristianismo. Jesús no vino a cambiar ningún sistema de adoración o ningún sistema religioso. De nueva cuenta, Jesús era un judío totalmente extremista. No su ataque, sino su inconsistencia o su apatía, su apatía era respecto al Imperio Romano, pero no al sistema judío. Puede que a veces dentro de la organización haya departamentos, procesos o formas de hacer las cosas que a nosotros nos parezcan poco eficientes, complicadas o anticuadas. Bueno, está claro que Jehová ha permitido que se hagan así las cosas y todavía no ha decidido cambiarlas. ¿Apoyaremos a la organización? ¿Haremos las cosas como nos piden y no a nuestra manera? Así demostramos que queremos que Jehová haga las cosas como Él quiere. Pues si usted es testigo de Jehová, seguramente recordará estas preguntas que las expresó dentro de su bautismo o dentro de su dedicación a través del agua. Y las verá usted en pantalla en estos momentos cuando dice, ¿está dispuesto a obedecer al esclavo fiel? Y otra de las preguntas es, ¿acepta que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová es el canal de Dios en la tierra? Los testigos de Jehová, y especialmente el liderazgo, a eso me refiero, se ha postulado como un ídolo, como una figura central que decide en todo momento qué es correcto y qué es incorrecto, qué es lo que debe de hacer usted y qué es lo que no debe de hacer, qué es lo que usted debe de expresar y qué es lo que no puede expresar. Y aquella persona que está en contra de lo que indica el cuerpo gobernante, entonces puede ser expulsada. O incluso, si bien le va, puede ser censurada privadamente y si se trata de vergüenza, le pueden censurar públicamente. O incluso pedirle, si realmente muestra usted actitudes apóstatas, le pedirán que se desasocie.
Pero obviamente que eso tiene un alto costo, la pérdida de una buena relación, ya deje de aquellos que se consideran amigos, sino de su propia familia que está al interior de las congregaciones. Y con esto, entonces, el cuerpo gobernante se postula como una deidad, como un dios, estando en contra de aquello que está estipulado en la Biblia. Y no es que defienda a la Biblia, puesto que para un servidor la Biblia es un libro común y corriente. Sin embargo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, este es mi parecer, respeto la opinión de usted y también tiene el derecho de expresar lo que usted piense a través de sus comentarios, válgase la redundancia. Así es que continuemos con esta información. Veamos otro ejemplo, el tercero. Jesús sabía cuáles eran los límites de su autoridad. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 27, Jesús dijo, «Mi Padre me ha entregado todas las cosas, todas las cosas». Aún así, Jesús sabía hasta dónde llegaba su autoridad. Recordemos el relato de Lucas capítulo 12. Pues Jesús era un ser humano común y corriente, un judío común y corriente como todos, no tenía ningún aspecto de diferencia con el resto de los judíos. La parte sublime y algo que se me pasó comentar es que Antonio Piñero comenta acerca de que es muy distante de la realidad el hecho de que este personaje llamado Jesús Cristo haya nacido de una mujer virgen. Esto es lo que implicó en un momento dado la pseudoepigrafía, esta reelaboración de lo documentado históricamente sobre este rabino más que nada. Entonces, realmente no existe en ningún momento dado ninguna posibilidad, porque esto sería de nueva cuenta un tema meramente sublime, exaltado, para darle ese poder de deificación, de deidad, al caso o al tema de Jesús. En el que un hombre le dice a Jesús, «Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo». ¿Qué respondió Jesús? «Está bien, ¿vamos a solucionarlo?» No. Dijo, «¿Quién me nombró juez o árbitro entre ustedes dos?» ¿Pero no tenía él toda la autoridad? Más bien dicho, era tema de propiedad, ¿no? Yo creo que lo tuvieron que haber visto ante un notario, ¿verdad? Pero realmente esa parte no estoy documentado acerca de quién era la autoridad notarial para hablar acerca de las propiedades o tenían que ir a los ancianos de la ciudad. Jesús era simplemente un rabino, no tenía ninguna autoridad por parte de ninguna deidad. Simplemente, de nueva cuenta, era un hombre que era muy radical dentro del judaísmo y desde el punto de vista romano era un sedicioso. Simplemente. ¿Y qué hay de cuando la mujer fenicia le pidió a Jesús que curara a su hija? ¿Qué le respondió él? Él le dijo, «Solo se me envió a las ovejas perdidas de la nación de Israel». Y aunque al final él ayudó por la respuesta que le dio, sabemos que Jesús entendía que su autoridad tenía límites. De hecho, veamos lo que él mencionó en Juan capítulo 5, versículo 19. Entonces con esto cabe mencionar lo que ya he dicho anteriormente, que Jesús era un judío radical. Juan 5, 19. Por lo tanto, Jesús les dijo, «De verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Solo hace lo que le ve hacer al Padre, porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera». El Hijo no puede hacer ni una sola cosa, pero él tiene toda la autoridad. Lo que ha implicado la confusión derivado de la pseudoepigrafía, aquello de lo que estaba históricamente escrito y que en un momento dado fue alterado para lograr la divinidad de Cristo a través de estos grandes superpoderes y la autoridad que ahora se le confería de forma literaria a través de este libro llamado la Biblia. ¿Cómo podemos imitar a Jesús en este aspecto? Yo creo que el cuerpo gobernante nos pone un muy buen ejemplo en esto. En mi departamento a menudo recibimos llamadas de hermanos del cuerpo gobernante. Quizás alguno de ellos vio algo que le preocupa en nuestras instalaciones o simplemente quiere darnos una sugerencia. Y en todos los casos, al final de la llamada, el hermano siempre dice, «Recuerden, esto es solamente mi opinión». No creo. No creo. Creo que cual más persona que hemos trabajado para una empresa sabe muy bien que cuando tú recibes una llamada de tu jefe o de aquella persona que está arriba en posición, es un tema de orden. Lo haces porque lo haces. No es simplemente una sugerencia. Te llaman porque no te has dado cuenta que hay un desperfecto o de que tienes que hacer aquello de lo cual no has hecho. Entonces creo que aquí es un tema de disfraz acerca de lo que según representa la comprensión, el amor, la empatía, pero no, la realidad es otra.
Muchas personas que han hablado o expresado el tema de sus vivencias dentro de una filial, es decir, de un Betel, indica todo lo contrario. Esto no es cierto. Esto es una gran y enorme mentira. Mi punto de vista, no lo tomen como una instrucción. Quizás los hermanos del comité de publicación piensen algo diferente. Qué bonito, ¿verdad? Incluso los miembros del cuerpo gobernante saben que su autoridad tiene límites. Qué buen ejemplo para todos nosotros. En el mundo, cuantas más responsabilidades reciba una persona, Más autoridad tiene. Pero ¿no es verdad que en la organización de Jehová pasa todo lo contrario? No lo creo, porque un adepto común y corriente nunca va a ser aceptada o nunca le será aceptada su propuesta acerca de otro entendimiento que tiene de la Biblia, porque el adepto común y corriente no está capacitado para entender por sí mismo, porque su capacidad también está limitada respecto a poder entender este libro considerado sagrado dentro del cristianismo. Así es que esto es un gran tachezote para este señor por mentiroso. Cuantas más responsabilidades tengamos, más medidas se toman para limitar nuestra autoridad. Para mí es un sistema muy bueno el que ha establecido Jehová, porque de esa manera es imposible que una persona tenga tanta autoridad que tome el control de la parte terrestre de la organización. Es imposible. ¿Será acaso que Jehová le llamen así al corporativo, es decir, al conjunto de accionistas? Pregunto yo, ¿qué piensan ustedes? Está claro que es Jehová quien nos dirige, por medio de su Hijo. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestro lugar en la organización, apoyamos la autoridad de Jehová y su derecho a gobernar como Él quiere. En cambio, Obvio, no te queda de otra, testigo de Jehová, que obedecer lo que te indique el cuerpo gobernante, porque también ellos obedecen lo que digan los accionistas. Recordemos, es una institución, no, es una empresa meramente lucrativa. Es un corporativo, simplemente. Satanás hace lo opuesto. Él quiere que cada uno haga las cosas a su manera, fomenta la rivalidad y la competencia entre la gente. Satanás no cree que su autoridad tenga límites. Y trajeron a colación a don Satanás, que realmente es un personaje que simplemente no ha hecho nada dentro de las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Recordemos lo que hice mención en alguna ocasión con respecto a esta figura mítica llamada Satanás el Diablo, en donde los judíos no tenían ese conocimiento de esta figura del mal o de la maldad. Esto vino a ser o a tener una repercusión posterior al dominio babilonio en los judíos. Entonces, realmente no era un tema que el judaísmo estuviera relacionado con Satanás el diablo. Sin embargo, el cristianismo tuvo que recibir esa influencia de la figura del bien y de la figura del mal. ¿Cómo la ven? Para dejar claro cuál es la lección, vayamos a Lucas 9:23. Vamos a leerlo juntos. Lucas 9:23. Luego se puso a decirles a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento día tras día y me siga constantemente. Cuando una persona decide seguir a Jesús, es como si dijera, ahora mi voluntad pasa a un segundo plano y me someto a la voluntad de Jehová. Recordamos las preguntas que les compartí hace un momento. Obviamente que esto es una manera de seducir la mente del testigo de Jehová, del adepto, que ahora tú tienes que obedecer a la organización santa de Jehová. Realmente estás obedeciendo, si tú eres testigo de Jehová y estás aquí presente, lo que estás obedeciendo realmente es al cuerpo gobernante, que a su vez es como si fuera el firulais de los 500 accionistas. Pero al final de cuentas, qué bueno que estás aquí si eres testigo de Jehová, porque tal vez hoy se te despejen ciertos puntos en donde no los llegabas a entender. Tú estás obedeciendo a una deidad llamada Corporativo Watchtower. En resumen, el ejemplo de Jesús nos deja claro que no se trata solamente de finalizar una tarea, sino de la manera en la que hacemos las cosas para completarla. Por eso, preguntémonos, ¿demuestro con mi forma de hacer las cosas que apoyo la soberanía de nuestro Dios Jehová? Una muy buena resolución. al meditar en la muerte de Jesús y en el rescate, también pensemos en cómo podemos imitar su ejemplo. Podemos imitarlo de las tres maneras que vimos. La primera,
haciendo las cosas que Jehová quiere que se hagan, respetando el sistema que Él ha establecido y recordando los límites de nuestra autoridad. Así demostraremos que estamos totalmente convencidos de que hacer las cosas a la manera de Jehová siempre es lo mejor. ¿En qué acaba entonces este discurso emitido por Roberto Lucioni, miembro de la familia Warwick allá en Nueva York? Pues el hecho de que usted ahora deba someterse a la dirección sin poner ningún pretexto para este corporativo que se ha edificado o que se ha erigido como una deidad. Definitivamente es así, pero sin duda seguramente usted tendrá una mejor opinión, más que la de un servidor, así es que lo invito a dejar sus comentarios, también a regalarme un like si considera de que esta información es de valor y también de invitarlos a suscribirse a su canal. Y amigos, nos veremos en una ocasión futura. Hasta la vista. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.